Lo que afirmas con fe y emoción termina materializándose en tu vida. Tus palabras son órdenes que el universo obedece. A veces ocurre algo extraño en la vida. Dos personas pueden vivir en el mismo mundo, caminar por las mismas calles, tener oportunidades similares y aún así experimentar realidades completamente distintas. Una parece atraer oportunidades, ayuda inesperada, sincronías, provisión. La otra encuentra obstáculos constantes, preocupación, escasez, puertas que no se abren. Durante siglos, muchas tradiciones espirituales han intentado explicar este fenómeno. ¿Por qué algunas personas parecen vivir en un flujo constante de oportunidades, mientras otras luchan, una y otra vez, contra las mismas dificultades? Antes de continuar, si este tipo de enseñanza resuena contigo, si sientes que existen leyes invisibles que influyen en nuestra vida y que casi nadie nos explica, entonces este canal es para ti. Aquí exploramos profundamente las enseñanzas de Florence Scovel-Shinn y otras filosofías espirituales que revelan cómo nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra conciencia pueden transformar la realidad. Florence Scovel-Shinn, una mujer que dedicó su vida a explicar algo que puede parecer simple, pero que cambia por completo la forma en que entendemos la realidad. Así que te invito a hacer algo muy sencillo. Suscríbete ahora al canal, pero no lo hagas solo, como quien sigue un canal más. Hazlo como un compromiso contigo mismo, con tu crecimiento y con el descubrimiento de las leyes espirituales que pueden cambiar tu vida, porque cada semana exploramos aquí ideas que pueden transformar la forma en que entiendes la realidad. Ahora sí, continuemos. La vida no responde solamente a las circunstancias, responde a la conciencia, y una de las leyes más fascinantes que explica este principio es lo que hoy conocemos como la ley de atracción. Tal vez has escuchado este concepto antes, quizá en libros, en conferencias o en conversaciones sobre desarrollo personal. Pero aquí ocurre algo curioso. La mayoría de las personas cree entender la ley de atracción y sin embargo casi nadie la aplica correctamente. Muchos piensan que se trata simplemente de pensar positivo, imaginar lo que deseas, repetir afirmaciones Dionisio y esperar que el universo responda. Pero la ley es mucho más profunda que eso, mucho más. Porque la ley de atracción sostiene algo extraordinario. Tus pensamientos o tus emociones y tu estado interior no son pasivos. Son fuerzas activas. Influyen, organizan y poco a poco comienzan a moldear la realidad que experimentas. Imagina por un momento que cada pensamiento que tienes es una semilla que cae en el suelo de tu vida. Si las semillas que plantas son de gratitud, de amor, de confianza, de prosperidad, con el tiempo esas semillas germinan. Pero si lo que se siembra constantemente es preocupación, miedo, duda o sensación de carencia, esas semillas también crecen. No porque el universo castigue, sino porque la mente humana tiende a reproducir aquello en lo que más se enfoca. Por eso muchas personas describen esta ley de una forma muy sencilla. Somos como imanes vivientes, atrayendo, amplificando y experimentando más de aquello que ocupa nuestra conciencia. Puede parecer una idea abstracta, incluso misteriosa, pero cuando se observa con atención, este principio aparece una y otra vez en la experiencia humana. Y cuando comprendemos cómo funciona realmente, la relación con nuestra vida comienza a cambiar. En este recorrido vamos a explorar algo más profundo que una simple teoría motivacional. Vamos a descubrir de dónde surge realmente la ley de atracción, cómo ha aparecido en distintas tradiciones espirituales a lo largo de la historia, cómo funciona la mente humana
Y lo más importante, cómo puedes aplicarla conscientemente para transformar tu experiencia de vida. Pero antes de avanzar, debemos comprender algo importante. La ley de atracción no es una idea moderna. No nació en libros recientes ni en películas populares. Sus raíces se encuentran mucho más atrás en la historia, en tradiciones espirituales antiguas, en filosofías milenarias y en enseñanzas que ya hablaban de una verdad fundamental. La mente precede a la realidad, y cuando empezamos a observar esas raíces, descubrimos algo sorprendente. Es asombroso observar algo. Una idea que nació hace siglos ha logrado atravesar generaciones enteraciones, culturas distintas, religiones diferentes, formas de pensar completamente puestas y aún así su esencia permanece intacta. La idea es simple, pero profunda. La mente humana no es un espectador pasivo de la vida. Participa en ella, la influye y en cierta forma la organiza. Por eso, cuando una persona comienza a comprender realmente la ley de atracción, algo cambia en su forma de vivir, porque deja de sentirse completamente a merced de las circunstancias y comienza a reconocer su propio papel en la creación de su experiencia. Esta comprensión puede afectar prácticamente todos los aspectos de la vida: las relaciones que construimos, nuestro bienestar físico y emocional, las oportunidades que encontramos, las metas que nos proponemos. Cuando los pensamientos y las emociones empiezan a alinearse con lo que verdaderamente deseamos, se crea una especie de coherencia interior, y esa coherencia tiene consecuencias. Muchas personas han observado algo interesante cuando empiezan a aplicar este principio. Al cambiar su enfoque mental, al cultivar pensamientos más constructivos, al dirigir su atención hacia aquello que desean crear, su experiencia comienza a transformarse, a veces de manera sutil, otras veces de forma sorprendentemente evidente. Pero aquí debemos aclarar algo importante. La ley de atracción no consiste simplemente en pensar positivo. No se trata de repetir frases optimistas mientras la vida continúa igual. Las enseñanzas espirituales, incluyendo las de Florence Scovel, siempre han señalado algo fundamental. El pensamiento debe ir acompañado de acción. La visión interior abre el camino, pero son las decisiones y los pasos que damos los que permiten que esa visión se manifieste. Sin embargo, todo comienza en el mismo lugar, en la mente, en la creencia, en esa convicción interior que dice: esto es posible. Porque cuando una persona realmente cree en una posibilidad, su forma de actuar cambia, su manera de observar el mundo cambia. Incluso las oportunidades que percibe comienzan a ser distintas. Y aquí entramos en el núcleo de esta ley. La idea fundamental detrás de la ley de atracción es esta: todo en el universo está compuesto de energía, desde la materia más sólida hasta el pensamiento más sutil. Todo vibra, todo posee una frecuencia. Las montañas, los océanos, las estrellas, pero también las emociones humanas, las creencias, las ideas que sostenemos en silencio. La ley de atracción sostiene que esas frecuencias no existen de forma aislada, interactúan, se influyen y sobre todo tienden a encontrarse con frecuencias similares. Es lo que muchas tradiciones han descrito de una forma muy sencilla: lo semejante atrae a lo semejante. Si una persona mantiene constantemente pensamientos de confianza, de gratitud, de expectativa positiva, esa frecuencia mental comienza a resonar con experiencias similares, personas afines, circunstancias compatibles, oportunidades que parecen surgir en el momento adecuado. Pero cuando la mente permanece dominada por el miedo, la duda o la sensación constante de carencia, la experiencia tiende a reflejar ese mismo estado, no como castigo, sino como correspondencia.
Ahora bien, comprender esta ley es solo el primer paso. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo funciona realmente este mecanismo? ¿Qué ocurre entre el pensamiento y la experiencia que finalmente aparece en nuestra vida? Porque cuando entendemos ese proceso, la ley de atracción deja de ser una idea abstracta aún y comienza a convertirse en una herramienta consciente para transformar la realidad. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora, o a la humanidad durante miles de años. Los principios de la ley de atracción. Ahora bien, si la ley de atracción realmente existe, entonces debe operar bajo ciertos principios. Como cualquier ley, la gravedad tiene reglas, el magnetismo tiene reglas, y la mente también. Comprender estos principios es fundamental, porque muchas personas escuchan hablar de la ley de atracción, pero nunca llegan a entender cómo funciona realmente. Y cuando no se comprenden los fundamentos es muy fácil aplicarla mal. Así que vamos a observar los cimientos sobre los que se sostiene esta ley. Principios simples, pero extraordinariamente poderosos. Primer principio. Lo semejante atrae a lo semejante. Esto significa que la energía que emites yo tiende a encontrarse con energías similares. Si tu estado interior está lleno de alegría, de gratitud, de confianza, y tu mente comienza a resonar con experiencias que amplifican esos mismos estados, situaciones que generan más alegría, personas que aportan más armonía, oportunidades que fortalecen esa sensación interior. Pero ocurre lo mismo en sentido contrario. Si la mente permanece dominada por el miedo, la frustración o el enojo constante, esas emociones también generan una frecuencia, y esa frecuencia tiende a encontrar experiencias que la reflejan, no como castigo, sino como resonancia. Segundo principio. Todo es energía, todo. Desde el aire que respiramos, chiramos chista, hasta las estrellas más lejanas. Pero también nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias más profundas. Todo forma parte de un inmenso campo de energía vibrante. La ciencia moderna ya ha confirmado algo que muchas tradiciones espirituales enseñaban hace siglos. La materia, en su nivel más fundamental, es energía organizada. Y si todo vibra, entonces todo interactúa, todo influye. Tercer principio. Te conviertes en aquello que piensas de forma constante. Los pensamientos no son simples imágenes pasajeras. Con el tiempo con el tiempo, se convierten en creencias. Y las creencias comienzan a moldear la forma en que percibimos el mundo. Si una persona se ve constantemente a sí misma como incapaz, como alguien destinado al fracaso, su mente comenzará a interpretar la realidad de manera que confirme esa historia. Pero si una persona empieza a verse como alguien capaz, alguien digno, alguien preparado para prosperar, esa percepción comienza a reorganizar su experiencia, porque la mente humana busca coherencia con lo que cree. Cuarto principio. La acción es necesaria. Este punto es muy importante. La ley de atracción no significa sentarse, cerrar los ojos y esperar que el universo haga todo el trabajo. Las enseñanzas de Florence Scovel-Shinn siempre enfatizaban algo esencial. La fe abre la puerta, pero la acción la atraviesa. Cuando una persona actúa en coherencia con sus deseos, envía una señal muy clara a la vida. Una señal de compromiso, de decisión, de dirección. Y esa señal comienza a movilizar circunstancias. Quinto principio. El poder del momento presente. Solo existe un lugar donde realmente podemos influir en nuestra vida. No es el pasado, porque ya ocurrió. Tampoco es el futuro, porque aún no ha llegado. El único punto donde existe poder real es el ahora.
Cada pensamiento que eliges en este momento, cada emoción que decides cultivar, cada acción que realizas hoy, comienza a construir la realidad que experimentarás mañana. Sexto principio. Y esa vibración abre espacio para que más bendiciones aparezcan. Por eso tantas enseñanzas espirituales coinciden en este punto. Lo que bendices crece, la gratitud multiplica. Este es uno de los secretos más poderosos de la ley de atracción. Cuando una persona se enfoca únicamente en lo que falta, su mente permanece en una frecuencia de carencia. Pero cuando comienza a reconocer y agradecer lo que ya existe en su vida, algo cambia. La gratitud genera una vibración de abundancia, y esa vibración abre espacio para que más bendiciones aparezcan. Por eso tantas enseñanzas espirituales coinciden en este punto. Lo que bendices crece. Estos son los fundamentos esenciales de la ley de atracción. Principios sencillos, pero profundamente transformadores, cuando una persona empieza a integrarlos en su forma de pensar, en su manera de sentir y en la forma en que actúa cada día, algo empieza a cambiar, porque deja de vivir reaccionando al mundo y comienza a participar conscientemente en la creación de su experiencia. Pero aquí surge una pregunta aún más interesante. Si estas leyes realmente existen, ¿cómo operan exactamente en la realidad? ¿Qué ocurre entre un pensamiento y la experiencia que finalmente aparece en nuestra vida? Porque cuando comprendemos ese proceso, la ley de atracción deja de ser una simple idea inspiradora y empieza a convertirse en una herramienta real de transformación. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Ahora bien, a medida que profundizamos en la ley de atracción, aparece una comprensión aún más interesante. Esta ley actúa sola. No es un mecanismo aislado que funciona de manera independiente. En realidad forma parte de algo mucho más grande, un conjunto de principios universales que, según muchas tradiciones espirituales, gobiernan el funcionamiento del universo. Cuando empezamos a observar estas leyes en conjunto, la ley de atracción comienza a tener mucho más sentido, porque vemos que todo está conectado y que la realidad responde a una especie de armonía invisible. Vamos a explorar algunas de las más importantes. La ley del vacío. Este principio es sorprendentemente simple. Para que algo nuevo pueda entrar en tu vida primero debe existir espacio para ello. Imagina intentar llenar una copa que ya está completamente llena. Es imposible. Algo debe vaciarse primero. Lo mismo ocurre con nuestra vida interior. Si una persona desea amor, pero permanece aferrada al resentimiento no hay espacio para que ese amor se manifieste. Si alguien desea prosperidad, pero mantiene constantemente pensamientos de escasez, la mente sigue ocupada por esa energía. Por eso muchas enseñanzas espirituales repiten una idea fundamental. A veces el primer paso para recibir es soltar. La ley de la correspondencia. Esta ley se resume en una frase antigua que ha atravesado siglos de filosofía. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Lo que experimentamos en el mundo exterior suele reflejar lo que ocurre dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra percepción de la vida. Si queremos cambiar las experiencias que aparecen en nuestra realidad, debemos comenzar por transformar nuestro estado interior. La ley de causa y efecto, también conocida en muchas tradiciones como la ley del karma. Este principio afirma algo muy simple: toda acción tiene una consecuencia, pero lo interesante es que no se aplica solo a las acciones físicas. También incluye pensamientos, emociones, intenciones. Cada uno de estos elementos actúa como una causa que, tarde o temprano, genera un efecto en nuestra experiencia. En otras palabras,
La vida responde a lo que sembramos. La ley de la transmutación de la energía. La energía nunca permanece completamente estática. Siempre está cambiando, evolucionando, transformándose. Y aquí aparece algo fascinante. Nuestros pensamientos y emociones pueden influir en ese proceso. Cuando una persona cambia, su estado interior también comienza a modificar la energía que proyecta hacia el mundo. Y con el tiempo, esa transformación interior empieza a reflejarse en la realidad exterior. La ley de la relatividad. Este principio nos recuerda algo importante. Nada es absolutamente grande o pequeño, bueno o malo. Todo depende del punto de comparación. Una experiencia que hoy parece difícil puede adquirir un significado completamente distinto cuando la observamos desde otra perspectiva. Muchas veces el crecimiento personal surge precisamente de ese cambio de mirada. La ley de la polaridad. Todo en el universo tiene dos polos: la alegría y la tristeza, la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez. Pero estos polos no existen para atraparnos, existen para recordarnos que siempre podemos elegir hacia dónde dirigir nuestra atención. Cuando una persona decide concentrarse en el polo que desea experimentar, empieza gradualmente a moverse hacia él. Finalmente encontramos otro patrón que aparece constantemente. En la naturaleza, todo se mueve en ciclos. El día y la noche, las estaciones, las mareas, el universo entero parece seguir un ritmo. Nuestra vida también. Hay momentos de expansión, momentos de descanso, momentos de crecimiento. Y comprender este ritmo nos ayuda a no resistir los procesos naturales de la vida. Cuando observamos todas estas leyes en conjunto, comenzamos a ver algo extraordinario. La ley de atracción no es una idea aislada. Forma parte de un sistema mucho más amplio de principios que describen cómo interactúan la mente, la energía y la realidad. Pero aún queda una pregunta fundamental. Una pregunta que muchas personas se hacen cuando escuchan hablar de todo esto por primera vez. Si nuestros pensamientos realmente influyen en nuestra realidad, ¿cómo ocurre exactamente ese proceso? ¿Qué sucede entre una idea en nuestra mente y las circunstancias que comienzan a aparecer en nuestra vida? Para entenderlo tenemos que explorar cómo funciona realmente la ley de atracción. Y eso es lo que veremos a continuación. Ahora bien, después de comprender estas leyes, es natural que surja una pregunta muy importante. ¿Cómo actúa realmente la ley de atracción en nuestra vida? Florence Scovel-Shinn solía explicar estas ideas de una forma muy sencilla. Ella decía que la vida responde a nosotros de la misma manera que un espejo responde a quien se mira en él. Lo que llevamos dentro, tarde o temprano aparece fuera. Podemos imaginarlo como un imán. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras emiten constantemente una especie de llamada silenciosa al universo. Si una persona vive dominada por el miedo, por la preocupación, por la sensación de que algo terrible puede ocurrirle, sin darse cuenta, comienza a esperar dificultades. Y la vida, con su misteriosa sabiduría, tiende a reflejar aquello que esperamos profundamente. Pero cuando el corazón comienza a llenarse de confianza, cuando una persona empieza a esperar bien en lugar de mal, cuando aprende a pensar desde la abundancia en lugar de la carencia, algo muy hermoso comienza a suceder. Las circunstancias empiezan a reorganizarse. Las oportunidades aparecen. Las personas adecuadas llegan en el momento justo. Florence decía algo muy revelador. Ella afirmaba que la imaginación es el taller donde se construye la realidad, porque aquello que sostenemos en nuestra mente, con fe y convicción, termina encontrando una forma de manifestarse en nuestra vida.
Pero hay algo más que debemos comprender. Muchas de nuestras creencias no viven en la superficie de la mente. Habitan en un lugar mucho más profundo, el subconsciente, ese espacio silencioso donde se guardan las ideas que hemos repetido durante años. A veces una persona desea prosperidad, pero en su interior cree que el dinero es difícil. Desea amor, pero teme ser herida. Desea éxito, pero secretamente duda de su propio valor. Y esas creencias ocultas pueden actuar como barreras invisibles. Por eso Florence enseñaba que uno de los trabajos espirituales más importantes es vigilar nuestros pensamientos, elegir palabras que bendigan, imaginar resultados favorables y aprender a confiar en que el bien que deseamos también nos está buscando, a pesar de que millones de personas han afirmado haber experimentado cambios muy reales. Al aplicar estos principios, la ley de atracción sigue siendo un tema de debate en algunos círculos, especialmente en el mundo científico. Algunos investigadores creen que los cambios que experimentan las personas se deben principalmente a la psicología, a la forma en que nuestras expectativas influyen en nuestro comportamiento, mientras que otros piensan que todavía hay mucho que descubrir sobre la relación entre la mente y la realidad. Pero independientemente de estas discusiones, lo verdaderamente interesante es observar la experiencia de quienes han decidido aplicar estas enseñanzas en su propia vida, porque cuando escuchamos sus historias diarias, descubrimos algo que resulta difícil de ignorar. Personas que cambiaron su manera de pensar y poco a poco comenzaron a ver cómo su vida también cambiaba. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar ahora. Pero cuando hablamos de la ley de atracción, muchas personas se preguntan si realmente funciona. Florence Scovel solía responder a esa pregunta de una manera muy sencilla, a través de historias de personas reales. En una ocasión, una mujer acudió a ella profundamente preocupada. Había pasado años esperando que su vida cambiara. Se sentía atrapada en problemas, decepciones y dificultades que parecían repetirse una y otra vez. Florence la escuchó con calma y después le dijo algo muy simple: tu vida está respondiendo a tus expectativas. La mujer se sorprendió. Nunca había pensado que sus pensamientos pudieran tener tanto poder, pero Florence la animó a comenzar un pequeño experimento. Durante unas semanas, debía hacer algo distinto. En lugar de anticipar problemas y que debía empezar a esperar bendiciones. En lugar de imaginar lo peor, debía imaginar que la vida estaba trabajando a su favor. Al principio le pareció extraño, pero poco a poco comenzó a cambiar su forma de pensar. Y algo curioso empezó a suceder. Las situaciones que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse. Las personas que aparecían en su vida eran diferentes. Las oportunidades surgían donde antes solo veía obstáculos. Florence utilizaba historias como esta para recordarnos algo muy importante. La vida tiende a responder a aquello que esperamos profundamente. No significa que todo sea fácil, ni que los desafíos desaparezcan por completo, pero sí nos recuerda una verdad espiritual muy poderosa. Nuestros pensamientos crean una atmósfera, y en esa atmósfera aún nuestra vida comienza a desarrollarse. Por eso, Florence repetía con frecuencia una idea muy sencilla: te espera el bienes, y el bien vendrá a tu encuentro. Historias como esta hicieron que muchas personas comenzaran a preguntarse algo muy interesante: ¿será posible que nuestros pensamientos influyan realmente en la forma en que se desarrolla en nuestra vida? Las enseñanzas espirituales han respondido a esta pregunta durante siglos, pero en tiempos más recientes, algunas personas han intentado entender este fenómeno desde otra perspectiva, la perspectiva de la ciencia. Algunos investigadores creen que lo que ocurre no tiene tanto que ver con una ley espiritual del universo,
sino con la manera en que nuestra mente influye en nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando una persona espera constantemente dificultades sobre, tiende a actuar con más miedo, más inseguridad y menos confianza. Y esas actitudes pueden llevarla, sin darse cuenta, a tomar decisiones que refuerzan exactamente aquello que temía. Pero cuando alguien comienza a esperar cosas buenas y genuinas, su actitud cambia, se vuelve más abierto, más confiado, más dispuesto a reconocer oportunidades. Y esa nueva actitud puede transformar completamente la forma en que vive su vida. Desde esta perspectiva, algunos científicos explican que nuestros pensamientos influyen en nuestras acciones y nuestras acciones terminan influyendo en los resultados que obtenemos. En otras palabras, aunque utilicen un lenguaje diferente al de las enseñanzas espirituales, también reconocen algo muy importante. La mente humana tiene un poder extraordinario, un poder capaz de influir profundamente en nuestra experiencia. Y quizá, en el fondo, las dos perspectivas no estén tan alejadas como parecen, porque tanto la sabiduría espiritual como la investigación moderna coinciden en algo esencial. La forma en que pensamos importa mucho más de lo que solemos imaginar. Llegados a este punto, muchas personas descubren la ley de atracción con entusiasmo, sienten esperanza, sienten inspiración, y durante un tiempo creen haber encontrado la llave que cambiará su vida. Pero Florence Scovel Shinn observó algo curioso a lo largo de los años. Muchas personas acudían a ella después de haber practicado afirmaciones, visualizaciones, decretos, y aún así decían: "Nothing seems to change". Nada parecía moverse. Florence no comenzaba corrigiendo sus técnicas, comenzaba escuchando su estado interior. En una ocasión, una mujer acudió a ella profundamente angustiada. Deseaba prosperidad, repetía afirmaciones cada día, pero vivía dominada por el miedo a perderlo todo. Florence la miró con serenidad y dijo algo sencillo: "Estás pidiendo desde el temor, no desde la fe". Porque, como ella enseñaba, Dios no responde a las palabras pronunciadas por los labios chiro querquerito, sino a la convicción silenciosa del corazón. Y allí aparece uno de los mayores obstáculos en la ley de atracción: esperar milagros inmediatos. El alma humana desea señales rápidas a sus chijes, pero el orden divino trabaja a través de la alineación. La semilla no duda mientras crece bajo la tierra, simplemente sigue la ley que la sostiene. Así ocurre también con nuestras manifestaciones. Florence repetía constantemente: "La fe abre el camino, pero el hombre debe caminar por él". Visualizar sin actuar es como orar por un viaje, sin levantarse nunca del lugar donde uno está. Dios abre puertas pero somos nosotros quienes debemos atravesarlas. Otro error que ella veía con frecuencia era la obsesión por aquello que faltaba. Personas que afirmaban abundancia, mientras en su interior repetían: "No tengo suficiente". Y Florence explicaba que la vida funciona como un espejo perfecto. No refleja lo que dices querer, refleja aquello que realmente crees. Cuando la atención permanece fija en la carencia, la mente continúa creando más experiencias que confirman esa historia, no como castigo, sino como correspondencia divina. Por eso enseñaba a sus alumnos algo aparentemente simple, pero profundamente espiritual: agradecer antes de ver, porque la gratitud es una declaración de confianza en Dios. Es decirle al universo: sé que ya está en camino. Y cuando esa certeza aparece, algo comienza a reorganizarse. Las decisiones cambian, las oportunidades se vuelven visibles. El miedo pierde fuerza. Si alguna vez sientes que nada avanza, Florence aconsejaba detenerse, no para rendirse, sino para escuchar, preguntarse en silencio: ¿este deseo nace del alma o del miedo? Porque cuando el deseo
está alineado con el propósito divino, aparece una sensación distinta, paz. Incluso antes del resultado, prácticas como la meditación o la oración consciente no eran para ella rituales vacíos, eran momentos para recordar la conexión con la inteligencia divina que guía todas las cosas, y desde ese estado interior, la claridad surge naturalmente. Cada pequeño avance, decía, es una señal de que el camino ya se está abriendo. Por eso recomendaba celebrar incluso los cambios más pequeños, porque reconocer la obra de Dios en lo cotidiano fortalece la fe. También advertía sobre algo que muchos pasan por alto: las creencias del entorno. Rodearse de personas que viven en duda constante puede apagar lentamente la visión interior, mientras que compartir el camino con quienes creen alimenta la confianza espiritual. Una de las prácticas más poderosas que enseñaba era escribir diariamente aquello por lo que yaces en tía bendecida, no para convencer a la mente Ginido, sino para entrenar al corazón a reconocer la abundancia presente, porque, como repetía con frecuencia, lo que bendices aumenta. Y aquí aparece una clave que conecta directamente con una enseñanza más profunda que ya hemos explorado en este canal. No se trata solo de visualizar lo que deseas, se trata de vivir como si ya hubiera sido concedido. Si aún no has visto el video, vivir como si ya lo tuvieras, te invito a hacerlo después de este, porque ahí descubrirás cómo asumir internamente el estado del cumplimiento, tal como Florence enseñaba. Las afirmaciones entonces dejan de ser intentos y se convierten en decretos. Y algo cambia. Dejas de pedir y comienzas a confiar, porque aplicar la ley de atracción no es mantener pensamientos positivos todo el tiempo, es entrar en una relación consciente con Dios, una relación basada en fe, acción y coherencia interior. Habrá días de claridad y días de aprendizaje, pero cada paso, incluso los difíciles, forman parte del reajuste divino que te acerca a aquello que ya está preparado para ti. Y cuando esa comprensión madura, la manifestación deja de sentirse como esfuerzo y comienza a revelarse como una consecuencia natural de caminar en alineación con lo divino. Y ahora, antes de continuar con tu día, permíteme invitarte a hacer una pequeña pausa, un instante de silencio, porque todas estas enseñanzas no fueron creadas para ser solo escuchadas, sino para ser comprendidas en lo profundo del corazón. Florence Scovel Shinn solía recordar a sus alumnos algo esencial: la verdad espiritual es siempre simple, nunca complicada. Y si observamos todo lo que hemos explorado juntos, Jodes, descubrimos que la ley de atracción no es un truco mágico, ni una fórmula pasajera, destinada a cumplir deseos superficiales. Es una forma de vivir, una filosofía espiritual que nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. No somos víctimas de las circunstancias, somos participantes conscientes en su creación. Cuando aprendemos a alinear nuestros pensamientos o nuestras emociones ni nuestras acciones comenzamos a cooperar con una inteligencia mayor, con aquello que Florence llamaba la mente divina. La ley de atracción nos empodera porque nos recuerda que existe un poder creativo actuando a través de nosotros, que nuestras creencias moldean nuestra percepción, que nuestras decisiones abren caminos y que, cuando caminamos en fe, la vida responde, no porque forcemos los resultados, sino porque entramos en armonía con las leyes espirituales que siempre han estado operando. Por eso, la invitación hoy es sencilla: no creas estas palabras solo porque las has escuchado aquí. Experiméntalo, pon en práctica lo aprendido. Observa tus pensamientos, cuida tus emociones, actúa como quien confía en que el bien ya está en camino, y permite que tu propia experiencia sea tu maestro.
porque la verdadera comprensión de la ley de atracción no llega al leerla, ni siquiera al entenderla, sino al vivirla. Abre tu mente, abre tu corazón y permite que este camino se convierta en un viaje de autodescubrimiento. Ahora, me gustaría escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios, ¿cómo has aplicado la ley de atracción en tu vida? ¿Qué desafíos has enfrentado? ¿Y qué pequeños o grandes milagros has comenzado a notar? Tu experiencia puede convertirse en la inspiración que otra alma necesita leer hoy. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para elegir de nuevo, para crear de nuevo, para manifestar desde una conciencia más elevada. Que la abundancia encuentre tu camino, que la paz habite en tus decisiones y que la alegría acompañe cada paso que des. También te está buscando a ti, y quizás hoy has comenzado a recordarlo.